antes de fer o DEFA, a mi primera experiencia con l'aragonès és quan jo venia a Zaragoza a estudiar filología hispánica. Yo conocí una asociación que se decía, bueno, que encara se dice, Nogará, y yo estuve, pues, no me pienso que 3 o 4 añadas trabajando con ellos, haciendo el curset y, bueno, pues eso, trabajando en las jornadas y probando también de portar la aragonesa a la universidad, ¿no? Porque muchos éramos estudiantes de filología que llevamos que trobamos a faltar la aragonés a suya presencia en la universidad. Después ya de esas añadas ya como principié a trabajar en otras cosas y tal, digamos que abandoné el aragonés, ¿no? Pero mi primer contacto estuve en la universidad, aunque estase por una asociación que no estase dentro de la universidad. Jo veigo i trobo que les associacions antes tenien associacions generals, Liga Jo de Fablans, Consell de Fabla, Nogarà, o Trango, són associacions generals que treballen des d'una vista general de l'aragonès. Pues fan cursos, però també fan excursions, fan vídeos, fan de tot. I ara sí que estan creixent les associacions més particulars, associacions que se dediquen a l'aragonès des del punt de vista d'internet, la Wikipedia i Softaragonès, associacions que se dediquen només que a la mostrança, associacions que se dediquen només que a fer regles o a fer programes en internet. O sea, hi ha associacions mesmo que se dedican només en la universitat o en àmbits més. El futur de l'aragonès penso que hi ha especialitzar-se, que les associacions tinguin ja objectius claros, concretos, objetivos específicos. Y es decir, esta asociación trabajará con esto. Y ya la gent irá buscando la suya asociación y el suyo camino. Y esa es una cosa que yo veo que sí que ya así es. O sea, que mos faiga yo uno, yo pienso que se está especializando el mundo del asociacionismo. Y més encara, se está especializando el charrador, el activista del aragonès. Antes un activista del aragonès escribia, pintava, feia música, a més feba classes en Nogarà o en Liga Jo o en Otrango, feba classes en tots els puestos, també se dedicava a normativizar, tenia la seva idea de l'aragonès, feba el suyo estándar, o sea, era un activista 4x4. Jo penso que ara l'activista s'està especialitzant més i així sí que hi ha un relevo de l'activista més especialitzat, més tècnic, un activista que treballa en el seu àmbit i així s'especialitza i puede fer una bona feina. Per exemple, ara empezan a tenir grupos que treballen, per exemple, en fer un bar en aragonès, com a Flama, o un periódico en aragonès, com a Redol, o un traductor en aragonès. O sea, son activistas que si antes se metían en una asociación y trabajaban y lleva como chicotas o fragmentos de esa asociación que trabajaba cada uno en un puesto, ahora hizo como que se has micazao y ya son activistas que se chuntan per esos objetivos. O sea, ya se chuntan per objetivos, no només per chuntas. La gent troba aragonès como de pastors, ovejas y poca cosa más. O sea, no tiene valura social ninguna. O sea, te tiene que cuacar el aragonés para que tú lo valores, casi. Es una pena, pero... Yo me he reenganchado, digamos, al aragonés porque por cuestiones mi vida laboral me llevó por otros derroteros y sí que cuando estuve en la universidad sí que estuve cerca del aragonés y estuve en asociaciones, pues hablando con asociaciones o colaborando o formando parte incluso de asociaciones que estaban por el aragonés. Yo recuerdo por ejemplo, cuando estuve en Nogará, cuando llegué a la universidad aquí a Zaragoza, pues sí que se hacían las jornadas, las fablas que se hacían, yo recuerdo que participé en ellas y que tenían una buena acogida, ¿no? No sé si ahora se siguen desarrollando o no, pero bueno, evidentemente hay otras actividades, pues todos los cursos que se están haciendo, conozco poco más, la verdad, y sobre todo pues el diploma de Filología Aragonesa, que es lo que me ha servido a mí un poco para reencontrarme, digamos, años después con el aragonés. Yo creo que es una actividad, vamos, yo por lo menos la estoy disfrutando al máximo y como yo todos los alumnos que estamos ahí.